una oportunidad, como te decía, a impartir una charla para que conceptualicemos respecto a los términos jurídicos a los fines de que en las notas de prensa pueda reflejarse el lenguaje jurídico que amerita el seguimiento en los tribunales. De manera que es una gran iniciativa, te felicito. Pero eso es para enseñar a los abogados a... En realidad, esa cátedra surge ya a raíz de que el año pasado, 2022, nosotros hicimos una alianza entre el Poder Judicial y el Colegio de Periodistas para impartir 5 actividades. Ahí se determinó esa gran necesidad y ya a final del año pasado se determinó que se hiciera esa cátedra con el apoyo de la Suprema Corte de Justicia, la escuela, y se designó a Francisco Ortega, pues, la parte de la coordinación y un aporte internacional de Levin Deckman para darle seguimiento. Y ayer fue con la conferencia de Juan Luis Cebrián, fue inaugurada la cátedra que va a conllevar seminarios, un diplomado a nivel iberoamericano, una serie de actividades permanentes que va a favorecer y beneficiar a todo el sector. Pero se ha determinado muchas fallas con lo que tú planteas, tanto a nivel de la comunicación interna de los tribunales, como a nivel de la comunicación que salen hacia afuera, de los profesionales de la comunicación y los que reciben los medios. Bueno, que incluyan a Marino es buen comunicador. Sí. Mira, Marino. Como buen maestro, pues. Sí. Mira, Marino, yo estuve viendo, le he estado dando seguimiento a ese conflicto que ha surgido en el caso Coral 5G, en el que está involucrado el ex jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, porque cuando los abogados de la defensa estaban ya concluyendo, los abogados acusatorios presentaron como una querella en contra y entonces ellos decían que eso fue como un golpe bajo, porque ellos como que no tenían... ¿Te refieres a Adán Cáceres? Exactamente. Pero yo lo que no entiendo es, o sea, cómo los abogados de la acusación, o sea, pueden así declarar, someter una querella en contra aparte ya de la acusación que tiene. Fíjate, lo que pasa es que hay un tecnicismo o una norma que permite eso, y está recogida en el artículo 271 del Código Procesal Penal, el 270, respecto, y dice claramente en el texto la oportunidad de la querella, y se redacta, en la norma redacta que oportunidad, la querella puede ser presentada hasta antes del auto de apertura a juicio. Si es presentada en esta fase, debe cumplir los requisitos de interposición de la querella. Eso dice ese texto. Y mira que yo no sabía que tú me ibas a preguntar eso, y sin embargo me lo sé literalmente. Por mi ignorancia, porque eso me extrañó cuando leí la información. Sí, pero es interesantísimo y hay tesis que nosotros, en casos recientes, hemos desarrollado oponiéndonos a esa querella. Porque a veces, una vez interpuesta esa querella, en esa fase trastoca, distorsiona todo el proceso, porque dicha querella que se interpone ante el juez y que hay una rayita que antes no la tenía el texto que la recoge, que le da la base legal para hacerlo, el juez tiene que evaluar entonces la querella cuando en la norma procesal el juez dejó de ser juez de la querella. El juez de la querella es el fiscal. Es el fiscal quien analiza la querella. Y cuando en el texto se recoge con los mismos requisitos de una querella, se supone que esa querella debe ser depositada ante el fiscal y que el fiscal debe darle viso de admisibilidad. Ha ocurrido
que se la llevan al fiscal hasta en la misma audiencia, sin tener ese fiscal las condiciones o calidad, porque es un fiscal que lo que hace es que litiga, aunque haya, y se recoge el principio de indivisibilidad del Ministerio Público, que todos pueden recibir todo, entonces se da eso. Ahora, la discusión es si esas personas pueden entonces acusar, que ahí es que surge la diferencia. Bien, tú puedes querellarte, el fiscal te admite la querella, pero tú no puedes ser acusador, ni te puedes adherir a la acusación que ya está presentada. Sencillamente tú vas a ser un querellante y como no ha ocurrido el viso de admisibilidad, entonces prácticamente tú lo que figuras es como una víctima, pero el juez entonces puede admitir la querella, pero más nunca usted puede ni siquiera adherirse a la acusación porque el texto no refiere eso. Entonces, los abogados los abogados ahí se están poniendo una camisa de fuerza, ¿o no? ¿Cuáles abogados? Los que hicieron la querella. Los que interponen la querella, te he dicho que lo hacen porque hay una base legal que se puede hacer. Ahora, como actores activos en el proceso, es que entra la incongruencia, inclusive que le ofrece el texto para determinar su participación como parte en el proceso. Eres víctima, te suponemos víctima, te puedes querellar hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio, pero el auto de apertura a juicio se dicta en virtud de la acusación. Entonces, ¿qué? Bueno, sí, te admitimos como querellante. Es toda una incongruencia de la norma, porque este es un proceso sistemático, y mi conclusión es de que ese texto es inconstitucional, porque vulnera el debido proceso respecto a la persecución. Y se ha planteado, y algunos jueces han rechazado de que sea inconstitucional. Para mí lo es. Pero ¿no será una táctica esta, una chicana para tratar de alargar, tratar de desviar la atención con relación a estos tipos de casos? ¿Han ocurrido casos positivos en este sentido? No creo que sea una chicana. Repito, la norma habilita al que se sienta víctima a presentar una querella. No le permite al Ministerio Público encargado en la especie, si es de la PETCA, evaluar la querella que se le ha interpuesto, porque inclusive eso trastoca, distorsiona ya la acusación que ha presentado el propio Ministerio Público, porque el Ministerio Público, pero una querella ahora aquí en esta fase, ¿entiende? Esta querella aquí en esta fase, un juez recién suspendido, creo que falló eso de una manera magistral sobre una querella que presentaron una gente que llegaron después. La dejo ahí, ustedes se pueden quedar ahí, pero ustedes no son acusadores, ustedes no pueden acusar aquí. Quédense ahí, lean su querella para que ellos tengan conocimiento, pero respecto a su participación, porque lo que yo estoy conociendo aquí es una acusación y ya ustedes no pueden ser acusadores porque ya esos plazos se vencieron, porque es que hay un plazo para la acusación. Por eso digo que es violatorio al debido proceso. Hay un plazo para la acusación. Sin embargo, el legislador, aparentemente por error abrió o abre esa posibilidad en ese artículo 270, que entonces trasloca el debido proceso respecto a la acusación, porque yo soy querellante, pero ya tu querella, porque fíjate que cuando se presenta una querella, una acusación, el fiscal acusador tiene que darle traslado a las víctimas, a los querellantes, a las víctimas que se han constituido en querellante, para que digan si se adhieren a esa querella o si por el contrario presentarán una propia. Una vez que eso no se ha dicho, tú vienes como querellante
entonces ya tú no puedes referirte a la acusación. A la acusación. Es tan sencillo como eso. Dígame una cosa, yo le voy a hacer una pregunta base, pero le voy a hacer una antes para que usted me aclare algo que realmente ignoro. Cuando se recusa a un juez, se corta inmediatamente el proceso. Yo le voy a hacer las dos preguntas y me las responde después. Cuando se recusa a un juez, porque vi que en ese recusaron al juez y se cortó todo. Se separó la audiencia. Sí. Y lo segundo que le iba a preguntar, ¿cómo juzga el proceso que han llevado esos casos de corrupción que están ahora mismo, en sentido general así? Una visión del jurista, ¿cómo van esos procesos? ¿Cómo lo evalúo esos procesos de lo? Bueno, no tengo tal vez herramientas para evaluarlos, porque yo te he dicho muchas veces, amigo Alexander, que en los procesos que no estoy participando, tengo poco tiempo para seguirlos. Leo algunas informaciones, cuestiones técnicas como la que me acabas de preguntar, las evalúo porque es de mi práctica diaria y te puedo contestar, pero en sentido general, si vemos los resultados de los casos que ya han sido juzgados, entonces podemos concluir de que los jueces, ¿verdad? Los jueces, a pesar de que aceptan el prisma de la conducta que se persigue, de la persecución, de que admiten la querella, de que envían a juicio, sin embargo, los jueces de fondo, tomando como ejemplo dos casos, el caso Odebrecht, uno de los casos más connotados y de más publicidad que ha recibido, y al que se denominó la Operación 13, podemos ver que los jueces han actuado apegados al debido proceso de ley y fundamentado en que son las pruebas las que condenan. Si no hay pruebas, el juez sencillamente no está condenando. Fíjate que en el caso Odebrecht solo hay 2 personas condenadas y eran ahí mucha gente que habían, ¿verdad? Y ahora el principal acusado del caso Operación 13, Dicen, ese nombre nunca he podido aprendérmelo, salió descargado por falta de pruebas, ¿entiendes? De manera que, y los otros casos que se están ventilando, las solicitudes de medida de coerción y las famosas delaciones premiadas que se están produciendo en la fase de investigación por parte de la Procuraduría General de la República, le está generando pruebas importantes a la Procuraduría General de la República para construir sus procesos. Esas delaciones respecto a la inhibición, fueron 2 preguntas. A la recusación, una vez el juez es recusado por una de las causas de apartamiento que se establecen en la norma que el juez debe, ¿verdad?, si la conoce, inhibirse o a solicitud del recusante salir del proceso, el juez las evalúa una vez le son presentadas. Acepta la recusación o la rechaza. Si la rechaza, entonces tiene que enviarla a su superior inmediato en la especie. Si es un juez de primera instancia, las envían a la Corte para que el presidente de la Corte de Apelaciones del Distrito Nacional evalúe si el mérito de la recusación vale o no vale y la admite o la rechaza. Si la rechaza, el juez sigue conociendo el caso. Si la admite, entonces aparta el juez y designa otro juez para que siga conociendo el proceso. En la norma no se establece que el juez deba parar una vez es recusado, pero en la práctica
porque entonces pudiera verse afectado el principio de imparcialidad. En la práctica, los jueces inmediatamente se apartan hasta que el superior inmediato decida sobre la recusación, más que cualquier cosa, por prudencia. Hay una parte que yo he cuestionado, y no sé hasta dónde la parte legal sea válida, y es sobre el caso último que está sometido en los tribunales, en la que de 20, 16 creo que fueron, 10. o 10, no, se acogieron a la delación premiada de esa cantidad, y solamente creo que 4 o 5 no aceptaron. Hasta donde yo tenía... Eso, ¿tú crees que eso es justicia? Porque entonces yo puedo coger, y yo no, yo cogí, yo te puedo dar una información, pero me quedo con la mayor tajada. O sea, como quiera cometió el delito. Bueno. Admite que cometió el error. Lo admite. Sí, pero hay lo que se llama RAC, Resolución Alterna de Conflictos. Sí. Y la intención de la norma procesal, de esta moderna norma procesal, es resolver los conflictos lo más rápido que se pueda. Y el derecho penal, es bueno que la ciudadanía sepa, que es la última ratio de la política criminal. ¿Qué significa? Que es lo último que se le aplica a una persona. Cuando se utilizan las herramientas del derecho penal es porque la persona no entró en razón. ¿Cómo se aplican esas herramientas? A través de la acción, a través de la persecución del órgano prosecutor, perseguidor del Estado, el Ministerio Público. Entonces, una vez puesta en ejercicio la acción, si una persona dice, no, está bien, yo cometí los hechos, lo que pasa es que como quiera un juez debe decir si es culpable o no, porque una persona puede estar coaccionada o constreñida y entonces sentir temor y admitir los cargos. Estamos en un sistema acusatorio adversativo. Usted ha visto muchas películas norteamericanas y usted se dará cuenta que traen un preso de la cárcel que ha escuchado a alguien que está acusado de haber cometido un delito y esa persona viene y hace unas delaciones premiadas, una persona condenada incluso a 20, 30 años, a cadena perpetua, y le bajan la pena porque dio una información que ayudó a resolver un crimen, un delito mayor que el que están persiguiendo a esas personas. Desde ese punto de vista, las delaciones premiadas son un instrumento eficaz para la persecución de la acción en la especie de la corrupción. Si el individuo dice, bueno, yo me robé 100, pero va a ayudar a que se condene al que se robó 1000, la delación premiada tiene un valor significativo. Y si él admitió los hechos, y como tú dices, tal vez lo que inquieta es, bueno, pero él se robó 300 millones y lo que está devolviendo son 28. Bueno, es una evaluación entonces que hace la persecución, que hace la fiscalía, ven en realidad lo que era del individuo, porque lo que pasa, Aurelio, si una persona, y poniéndote el caso a José Ramón Peralta, para nadie es un secreto que era un individuo rico antes de estar en el gobierno. Donald Guerrero también. Donald Guerrero, un tipo rico. Entonces, si tú lo persigues, bueno, tú tienes que perseguirlo a partir de su aumento de patrimonio cuando entró a las funciones del Estado. Lo que está de ahí para atrás, eso es de él. Pasa igual con esas personas, lo que pasa es que el Ministerio Público, si ahora estos imputados tienen una cantidad X a la N de millones, entonces le incautan todo, pero al final, lo justo, lo que determina la justicia y lo que debe valorar el juez es
ciertamente lo que está incluido en su aumento de patrimonio. Yo vi ahí que unos transportistas demandaron a Danilo, a Feli Bautista y a otra persona, no recuerdo quién es la otra persona que demandan. Que lo demandaron por la Sí. vía civil. Ayer, ayer. Lo demandaron. Ajá. O lo acusaron o pusieron una querella. Pusieron una querella como que ellos como que habían malversado, qué sé yo, como un dinero En los fondos del impuesto al combustible que pagamos, que va Sí, directamente que es al como fondo para comprar. renovar la flota vehicular, Sí. que nunca le han dado, como no han dado Yo no- otro impuesto que Yo no otro sé qué tiene impuesto que ver está Feli ahí. Bautista en eso, porque Feli Bautista nunca ha estado en La asuntos de parte de- transporte. Pero ahí son tres, no recuerdo quién es el otro. Y ese tipo, Yo creo, a mí me pareció verlo. Sí. No, está Danilo. Está Danilo, Feli Bautista. Félix, este muchacho que era de las sedes. Sí. Bichara. Bichara. Así yo vi, sí, muchas gentes ahí. Pero que ese están. tipo de querella aquí, ¿en qué se sustenta así? Bueno, los querellantes y los abogados de los querellantes tienen que sustentar una querella en pruebas. Todo lo que va a la justicia, toda acción en justicia. No, pues yo digo, pero ellos, ¿bajo qué condición así? No, bueno, ciudadano puede hacer. acuérdate que hay una norma establecida en el Código Procesal Penal, en el artículo 85, que una vez fue objeto de grandes debates relativo a quiénes o quién podía ser querellante. Hubo un gran debate. Entonces, ese debate respecto a quiénes podrían ser querellantes fue establecido y dice que en los casos de corrupción se le puso una línea, modificado el artículo 85 del Código Procesal Penal, que en los casos de corrupción cualquier persona podía ser querellante. Sí. Y cualquiera es todo dominicano que diga sentirse víctima o afectado por lo que él supone, se imagina que se han cometido actos de corrupción. Si el tribunal falla en contra, entonces esa persona puede ser contrademandada. Naturalmente, porque también establece la norma procesal, la mente está buena hoy, creo que en el artículo 260, que el denunciante no puede ser perseguido por haber denunciado, excepto que lo haya hecho con intención dañosa, con la intención de dañar. Porque en la política se juega mucho a eso. Muchísimo. Por eso lo muchísimo. estoy preguntando. Y si son funcionarios, inclusive la Constitución establece la sanción respecto a su patrimonio de manera directa. Y inclusive cuando la gente cae preso, si demuestra su inocencia, la norma establece en favor del individuo que ha sido descargado por falta de pruebas, una sanción pecuniaria a su favor de un día de salario mínimo de un juez de instrucción por cada día que el individuo haya estado en prisión. Para que tú veas. Esas son garantías. Esas son partes que son garantías. Incluso hay mucha gente que lo hace para tratar de dañar la honra y la imagen de la persona, para cual, y ahí sé que no se aplican las leyes que tienen que ver con Por la prensa cierto, y los medios de comunicación. esa ley 6.132 Sí, que ese no termina de modificarse, de actualizarse, de adecuarse a los nuevos Lo tiempos. vamos a lograr. No, Bueno, no, eso, antes del 30. cuando nosotros estemos en el Senado de la República, vamos a trabajar en dirección, ojalá que todavía Aurelio se encuentre presidiendo el Colegio de Periodistas y vamos a trabajar en eso porque es una ley que, si bien es cierto, procura, ¿verdad? Procura que se respete el honor, la consideración de las personas. Hay que decir también
que en la época que se hizo, en el tiempo que se hizo, procuraba también proteger la protección de los entes públicos, de la gente que estaba en la administración estatal, porque fíjate que cuando la desconsideración se producía, o se produce, todavía está en la ley, contra el jefe del Estado, los senadores, los diputados, la sanción es de prisión, inclusive mayor que cuando se comete en contra de particulares. Eso afecta, evidentemente, el derecho a la información. Déjenme preguntarle una cosa. Vimos que este caso, Calamar, es un caso pesado, de acuerdo a las informaciones que han salido. Como tan pesado es el caso Antipulpo, que implica a Alexis Medina y a otras personas. Sin embargo, en el caso Calamar, nada más hay dos. Yo sé que usted es contrario al tránquenlos. En el caso Calamar solo hay dos personas detenidas, que son Donald Guerrero y José Ramón Peralta. En el caso Antipulpo eran varios. Quedaron más presos ahí. El juez era Alejandro Vargas, de ese caso, el que los mandó a prisión preventiva. Y en el caso de Adán Cáceres quedaron casi todos en prisión. Sí. Pero yo lo que me pregunto, ¿por qué en el caso Calamar, que hay tanta gente implicada, incluso tenían una doble función, porque además de que estaban sacando dinero por esto, supuestamente de que estaban extorsionando con el asunto de las rifas, sin embargo nada más hay dos personas apresadas? Mira, y yo sé que usted es contrario al tránquenlo, pero eso llama mi atención, que en uno nada más hay dos y en los otros hay varios. Mira, muchos se fueron porque el Ministerio Público no le pidió prisión, porque dice la norma procesal que es el principio de justicia rogada fundamentado en lo que solicite la parte acusadora. Si la parte acusadora solicita que se le imponga una medida de coerción consistente en arresto domiciliario y una garantía económica e impedimento de salida del país, pues el juez, por ese principio de justicia rogada, no puede aplicarle otra medida distinta a las solicitadas, no le puede aplicar una distinta. Luego, y viendo las cantidades o la cantidad de delaciones premiadas de imputados que el propio Ministerio Público le solicitó un tipo de medida de coerción distinta a la prisión preventiva, creo que puso en condiciones a la magistrada, la puso en condiciones de, bueno, pero me están pidiendo otro tipo de medida para la mayoría de los imputados. Entonces, ¿por qué voy a aplicar prisión preventiva para los otros? Yo creo que mucho hizo ella, Alexander, que dejó a dos en prisión preventiva. Si hubiera sido yo, vente, tú me presentas solicitando medidas, favoreces a 10, 15, 16, dice Aurelio, no sé a cuántos, pero entonces tú nada más vas ahora a dejar a estos dos que tienen arraigos suficientes y que el Donald Guerrero hizo un caminito de ahí de la mitad de la Jiménez Moya hasta la Procuraduría. Ese hombre fue más de 100 veces ahí a ser interrogado. Un apartamento al lado. Entonces, ¿para qué un hombre que ha demostrado que se va a someter a la justicia, para qué tú lo dejas preso, a excepción de que tú puedas probar que el individuo va a interferir, ¿verdad? Sí. Porque por eso es que dejan a José Ramón Peralta. Sí. A José Ramón Peralta lo dejan por la información que encontraron que le fue dada por el que era administrador de, ¿cómo se llama eso? De ahí, de donde está
Encontraron en su casa unas informaciones del proceso. No, un documento relativo a la bolsa, el que dirigía la Bolsa de la Valores, ¿eso cómo se llama? Ah, Sí. ajá, sí. Superintendente Sí, de la Valores. Superintendencia de Valores. Un documento que le dio Castro, el que entonces era superintendente de Valores respecto a las investigaciones que se estaban realizando en su contra. Por eso es que lo dejan, porque el imputado no puede interferir en el proceso, en el ocultamiento de pruebas, de intimar a testigos, de tratar de entorpecer el proceso. Esas son las motivaciones por las que yo creo que él fue dejado en prisión. Déjame hacerle una pregunta, que aunque no es aquí en el país, pero a lo mejor usted tiene la información. A Donald Trump lo están juzgando porque mintió. Él le pagó $130,000 a una actriz porno para que ella no acepte, en medio de la campaña, para que ella no acepte que ellos dos habían tenido una relación sentimental. Pagó $130,000 y supuestamente parte de eso, esos dos recursos venían de la campaña. Pero la acusación principal que le hacen es que él mintió y lo están sometiendo a la justicia. O sea, ¿qué tan grave es eso como para llevar a un expresidente al banquillo de los acusados por un hecho así? Bueno, tú sabes que el perjurio y los Estados Unidos fundamentan mucho su imperio, su credibilidad, en base a que ellos no mienten y que mentir se castiga. Ahora, ¿bajo qué condiciones mintió Donald Trump? Porque si Donald Trump le dice a un periodista, no, yo no le he dado nada a esa mujer, eso es falso, eso es mentira. Eso no es, en términos judiciales, una mentira. Ahora, si Donald Trump va al Congreso de los Estados Unidos interpelado y ahí, bajo la fe del juramento, miente, entonces sí hay una sanción. Pero el que tú niegues, el que una persona niegue una situación que se le pregunte, no es perjurio, ¿entiendes? Entonces el perjurio tiene una serie de reglas. Por eso a Donald Trump, sabedor de eso, y lo han acusado ya varias veces de lo mismo, no ha podido ser condenado porque los escenarios en los que él diga o niegue una cosa que no sea bajo la fe del juramento o frente a una autoridad pública que tenga el carácter de oficialidad, no es considerado como perjurio. Marino Feli es uno de los abogados más cultos que tiene esta república. Por eso le preguntamos todas esas cosas. Y no son un desafío para él, porque el hombre es bien formado en su carrera. Así que vamos a darle las gracias a Marino Feli, que siempre nos trae todas estas clases de jurídica aquí a este espacio y que tanto alimenta la formación de nuestros seguidores. Además, cuando vuelva, vamos a hablar de la parte política, que es una mala... ¿Verdad? ¿Cómo va eso allá en Bauruco? Vamos bien, Leonel Fernández va muy bien en Bauruco y el proyecto a Marino Félix senador va viento en popa. Bueno. Así que yo creo que dentro de un año, 2 años, me van a estar entrevistando en mi condición de senador de la República. Señores, de esta forma nos vamos a una breve pausa comercial y retornamos con los videos.